bueno, para pasar un poco al próximo capítulo, el gran punto acá decíamos, bueno, Néstor Kirchner, ustedes recuerdan cuando él asume, dice que su objetivo era reconstruir a la burguesía nacional. Y efectivamente ahí el debate que se planteaba era, bueno, ¿quién va a financiar el costo, no? Una variante podría ser afectar al capital financiero, desconocer el pago de la deuda usurera, concentrar los ahorros nacionales para un desarrollo autónomo del país. Y la otra variante es que lo pague la clase trabajadora, que ahora queremos demostrar que es efectivamente lo que pasó. Porque Cristina en esta última carta dice que el peronismo se torció porque por primera vez, habría sido durante el gobierno de Alberto, que aparte es interesante porque ella finge demencia todo el tiempo respecto de que fue la que eligió a Alberto, que fue la vicepresidenta de ese gobierno, que lo sostuvo durante 4 años, pero más allá, digamos, de ese episodio, ella dice que fue solamente durante esa gestión que el peronismo tuvo trabajadores pobres. Y en realidad fue el vértice de esta reconstrucción de la burguesía nacional y este esquema económico que montó el kirchnerismo del 2013 en adelante, porque claro, veníamos del último infierno, ustedes recuerdan la crisis de 2001, desocupación masiva, la devaluación de Duhalde también había significado un golpe muy fuerte al salario y a los trabajadores, pero de conjunto toda la reconstrucción del esquema fue sobre la base de una desvalorización brutal de la fuerza de trabajo. La recomposición del mercado laboral tuvo como uno de sus pilares fundamentales la precarización laboral, la extensión del trabajo eventual. De ninguna manera fue, digamos, la recomposición que Cristina nos quiere vender, sino que, piensen ustedes, Argentina tenía una gran capacidad ociosa instalada, había, bueno, un auge de los precios de las materias primas. Ahora, todo eso generó la creación de entre 3 y 4 millones de fuentes de trabajo que yo decía, amparados por la Ley de Empleo de Menem del año 1991, con convenios colectivos flexibilizados, trabajo precario e informal, donde se incrementó notablemente la productividad del trabajo, es decir, la explotación de la fuerza de trabajo, de la fuerza laboral, que se calcula en los primeros años del kirchnerismo, se había reducido el costo, lo que se llama el costo laboral, en un 30%. Y al mismo tiempo, bueno, Néstor Kirchner durante el primer periodo tuvo toda una etapa de aumentos salariales por decreto para evitar las paritarias y después levantaron como bandera que ellos habían recuperado las negociaciones paritarias. Lo cual también hay que mirarlo con lupa y desarmarlo, porque en realidad lo que habían eran paritarias formalmente libres, donde mayoritariamente eran acuerdos entre las patronales, el Estado y las burocracias sindicales, que no tenían como contrapartida el producto de una deliberación obrera, donde se discutía, bueno, asambleas, qué monto vamos a pedir, sino que se aceptaba el tope de las paritarias que bajaba el gobierno. Por eso no hemos tenido realmente un crecimiento en el poder adquisitivo. Y aparte, esas negociaciones paritarias dejaban por fuera a un sector muy importante, que son los trabajadores que están en la informalidad, que nunca bajaron del piso del 30%, incluso en el último periodo llegaron a casi el 40% de la fuerza laboral. Cada vez que había una lucha de sectores combativos, del clasismo, para arrancar topes salariales mayores a los que quería imponer el gobierno, la política del Ministerio de Trabajo era la conciliación obligatoria y un fuerte choque para evitar que efectivamente se recomponga el poder ejecutivo, el poder adquisitivo de los salarios. Otra pata, yo hablaba de la precarización laboral, Néstor Kirchner le dio muy fuerte impulso a lo que fue llamado el cooperativismo, ¿no? Que supuestamente era una vía de generación de empleo. Bueno, Gabriel lo citaba en su editorial, la extensión de la tercerización laboral y esta modalidad de cooperativismo se puso sobre la mesa de una manera fatal luego del crimen contra nuestro compañero, el asesinato de Mariano Ferreira, que participaba en una movilización en apoyo a los trabajadores ferroviarios, donde precisamente estaba muy extendida esta modalidad cooperativista. Se calcula que eran más de 3.500 trabajadores ferroviarios en 22 empresas distintas, muchas de las cuales involucraban en la gestión en los directorios de las cooperativas a la propia burocracia sindical, en este caso la Unión Ferroviaria, que estaba tan atada a esos intereses materiales de ser una intermediaria parasitaria para contratar trabajadores de manera tercerizada y por lo tanto en el medio se quedaba con un vuelto, es decir, cumplía la burocracia sindical, el sindicato, que se supone que es la herramienta para defender a los trabajadores, jugaba un papel patronal, estaba del otro lado de la vereda, al punto tal en defensa de esos intereses, organiza la patota que termina asesinando a Mariano Ferreira.
el negocio era brutal, porque piensen ustedes que los trabajadores tercerizados cobraban un salario equivalente al 40% de lo que cobraba un trabajador en planta permanente. Con lo cual, estas modalidades de precarización, de superexplotación y de flexibilización laboral, durante todos los periodos del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, se han extendido muchísimo. Es decir, fueron el signo de la etapa que le permitió a la clase capitalista ganancias jugosas a costa de la situación laboral de los trabajadores. Y dos cositas más para abrir un poco el intercambio. Por ejemplo, el kirchnerismo se ha jactado de haber impulsado un nuevo régimen laboral para los trabajadores agrarios. En el año 2011, es decir, bastante tardíamente. Es cierto que hay muchos aspectos progresivos en ese régimen laboral porque incorpora las 8 horas, el derecho a huelga, es decir, una cantidad de derechos laborales de los cuales estaban privados una enorme masa de trabajadores del país, en un país con una fuerte estructura agraria. El trabajo rural es realmente muy extendido, pero incorpora en este nuevo régimen la figura del trabajador permanente discontinuo, que prácticamente es legalizar la flexibilización laboral porque los excluye de esta cantidad de derechos, los deja por fuera de la ley de contrato de trabajo y tampoco establece las paritarias, sino que crea un Consejo Nacional de mayoría patronal y estatal. El RENATRE. Claro, que fija los salarios a la baja. Y es algo muy parecido al régimen que instauraron con las trabajadoras de casas particulares en el año 2013. Que es uno de los gremios más masivos del país. Si uno piensa, son más de 1 millón, se calcula cerca de 1,5 millones de muy mayoritariamente mujeres que se dedican al trabajo en casas particulares a lo largo y ancho del país, que fue presentado como un régimen para fomentar el blanqueo laboral de las trabajadoras, pero con enormes límites. Entre ellos, que la sigue manteniendo por fuera de la ley de contrato de trabajo y tampoco establece una paritaria, sino que hay un Consejo Nacional similar y hoy por hoy las trabajadoras de casas particulares siguen siendo uno de los sectores más empobrecidos de los trabajadores de todo el país, con salarios verdaderamente de indigencia. Así que bueno, de conjunto el signo característico de la recomposición laboral bajo los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner ha sido un fomento muy grande a la precarización, a la flexibilización laboral, un ataque al salario. Incluso hemos tenido devaluaciones en distintos momentos. Recuerdo la de Kicillof en 2014, ya que hablábamos hace poquito, que nunca logró recomponerse en poder adquisitivo, y gremios enteros que pasaron al rubro de la informalidad. Y eso se ve muy fuerte en el gremio textil, en la construcción, en la pesca. Con lo cual, esto de un peronismo con derechos laborales, con un progreso para los trabajadores, está fuertemente cuestionado por los datos de la realidad. Sí, y la pobreza nunca, en el mejor momento de los Kirchner, nunca bajó de 25%. Es decir, el mejor momento de los 12 años de gobierno, de Néstor y Cristina, en el mejor momento, su piso... Sí, fue 25%. 25%. Ahora, Cristina, lo que dice ahora es que las relaciones laborales del pasado ya no existen más. Y eso es lo que dice Milei. Es lo que dice Spert. Porque Spert dice, por ejemplo, yo no quiero una reforma laboral que quite derechos, sino que como no hay derechos, porque está todo el mundo en negro o no registrado, hago una ley laboral para que el capitalista blanquee al trabajador con menos derechos que antes. Ese es el discurso actual. Incluso dice, el que ya tiene derecho no se lo quito. Y se queda como una fuerza de trabajo residual. O se muere, o mañana cambia de trabajo, ya se lo contrata con la nueva modalidad. Eso sí es una justificación sociológica de la nueva explotación laboral que se quiere generar a un nivel mayor al del pasado. A un nivel mayor al del pasado. Es decir, es un pasaje muy abierto a la orientación de Milei. Y eso es lo que ella llama para pasar a ser de oposición alternativa de gobierno. Así termina su carta. Es decir, que ella quiere ser alternativa de gobierno tomando el programa de Milei. Reforma laboral, ataque a la educación pública y a la docencia, las privatizaciones que defiende de una manera bastante abierta. En la Carta de Febrero, la participación pública privada. Claro, todo eso. Y dice cosas terribles. Por ejemplo, dice que el trabajador tiene que tener obligaciones. Cosa que no sabe cualquier laburante, si no vas a laburar te echan, ¿no? Elemental. Sí. Digamos, no sé qué descubre. Porque cada uno tiene que, como mínimo, producir lo que consume. Lo cual
es un nivel de tontería. La banalidad completa. Porque el trabajo necesario, como lo mide Marx en El Capital, es una ínfima parte de la jornada laboral. El problema del trabajador no es que no produce lo que consume. El problema es que el trabajador produce muchísimo más que lo que consume. Solo que lo que le pagan por su salario no le alcanza para vivir, llegar a fin de mes. El otro día vos sabés que hacíamos... Es una cosa de locos lo que dice. Con los compañeros de una comisión interna, que están en un conflicto, están peleando por un viático, ¿viste? Entonces, con los compañeros de la comisión interna hay un grupo de activistas. Entonces discutíamos, bueno, cuánto estaban produciendo por día y, bueno, sacábamos las cuentas, ¿no? Cuánto estaba facturando la empresa. Y entonces, en el cálculo que era que en 2 días de trabajo el colectivo obrero producía el equivalente a la masa salarial. Y los otros 20 días del mes laburaban gratis para la patronal. Bueno, esa es la famosa plusvalía. Y bueno, y los compañeros de neumático todo el tiempo miden. Claro. La misma. Hacen claro, la misma que un neumático, que en el precio del neumático, solo 2000, lo hicieron en 2022. Sí, bueno, pero como proporción vale, más o menos. Sí, que eran 2.000, en un momento que el neumático estaba a 60, 70 mil pesos, el costo laboral del neumático eran 2.000 pesos. Por lo tanto, el problema del neumático caro no es el problema del costo laboral. Exacto. No es un problema de salarios. Entonces, acá te demuestra que el problema, que no sé qué dice Cristina, que el trabajador no es responsable y quiere consumir más que lo que produce. Eso, ¿dónde vive? Un tipo que va a una fábrica, es más al revés, el trabajador en general no puede, un trabajador que trabaja en Toyota capaz nunca se compra un auto Toyota. Ni que hablar que un obrero de la construcción jamás va que hace a vivir en los edificios que construye. No está ese problema. Digamos, es realmente una orientación muy nefasta y solamente así entiende ella que va a ordenar el peronismo y lo va a convertir en alternativa de gobierno. Y por eso para mí es importante ver que su complicidad con Milei, en términos del hijo, en términos de no movilizarse y luchar, en términos de que una parte importante del peronismo le vota en el Congreso a leyes a Milei, no tiene que ver con una mera cobardía o un cálculo político, sino que es un problema de clase. De orientación política de fondo. Ella quiere que el peronismo sea el instrumento que vehiculice los intereses del capital. Claro. Por eso toda esta parte respecto de la actualización laboral necesaria, porque se han alterado las relaciones laborales, es todo chamullo para justificar que va por una liquidación de derechos laborales conquistados. Es un poco, Macri también usaba un argumento muy perverso, en el sentido de que como hay una enorme masa de trabajadores en la informalidad, bueno, muchos empresarios prefieren contratarlos de manera informal porque de esa manera reducen el costo laboral. Y para equiparar y que no haya distinciones y que no haya diferencias entre los trabajadores, en vez de elevar a los informales a la formalidad, no, a convertir el trabajo formal en trabajo basura también y precarizarlo. Yo, una última cosa, pasamos los premios, si les parece. Para mí hay algo que es importante, porque cuando uno discute mucho con compañeros, ¿no? Que dicen, bueno, yo entiendo todo lo que ustedes dicen acá, está fenómeno. Pero yo, bajo los primeros años del kirchnerismo, la pasé mejor que antes y que como estoy ahora. Es decir, tengo una memoria, pude tener un laburo, esto, lo otro. Lo cual es cierto, es decir, eso efectivamente pasó. Pero uno no puede hay 2 aspectos que a mí importa señalar respecto a este problema. Por uno, que no puede disociar que fue un cuadro más general de una recomposición capitalista, incluso internacional, en la cual Argentina empalmó en ese proceso de recomposición capitalista. Y por lo tanto hubo cierto vientito a favor que permitió, pero que el piso fue 25% de pobreza. Y uno dice, bueno, qué sé yo, así es la vida, 25%. Pero ¿por qué nosotros tenemos que aceptar un 25% de pobreza con sectores empresariales que están facturando y haciendo ganancias extraordinarias como lo hicieron bajo el gobierno de los Kirchner? Yo creo que nosotros tenemos que plantearnos como clase trabajadora que tenemos que elevar la vara. Nosotros queremos el changuito lleno para todo el mundo y la Argentina es un país rico y la clase trabajadora argentina es una clase muy trabajadora y estamos en condiciones de tener un país realmente donde se puedan satisfacer las necesidades elementales del conjunto de la población. ¿Cómo que decir? No, hizo una conclusión de cierre. Una reflexión más sobre este problema de las relaciones laborales. Incluye un ataque fuerte a la docencia.
Nosotros acá en este programa hablamos de la esencialidad educativa, lo que significa el ataque al derecho a huelga, y esta reforma educativa que citabas vos, Gabriel, que ella cita en las 2 cartas, ella lo plantea en función de que hay que atender los enormes esfuerzos que hacen sectores medios de la sociedad y trabajadores para enviar a sus hijos a las escuelas de gestión privada para garantizar que tengan la totalidad de los días de clase. Digo, en boca de una Cristina que ha sido, recuerdan que hasta dedicó una apertura de sesiones en el Congreso a atacar a los docentes, acusándolos de vagos por protestar, de no querer laburar. Bueno, tiene muchos puntos de contacto con esto de la esencialidad educativa y de regimentar fuertemente la actividad de los docentes. Sí, pero por eso ellos dicen, si nosotros, lo dijo Grabois otro día, lo discutimos acá, Sí. ¿se acuerdan? Que Grabois dijo, no, que los docentes piden mucho con el estatuto, Sí. entonces los sectores populares terminan comprando el discurso de derecha contra la educación pública por culpa de la docencia. ¿Y por qué no le pagan a los docentes lo que corresponde para que no haya un paro? O sea, son realmente gente criminal. Agarran y dicen, no, el docente es culpable de parar. Y si gana como corresponde, no para. ¿No es mejor pagar lo que Pagarle lo que corresponde? O no, entonces no, el tipo Pero es tiene que increíble que soportar. nunca se cuestiona el beneficio empresarial. Sí. Es lo sacrosanto, lo intocable. El beneficio empresarial, después, si se quedan centenares de familias sin laburo, sin trabajo, sin ingreso, si bajan las condiciones laborales, todo eso es discutible. Lo que nunca se puede tocar es la tasa del beneficio empresarial. A mí cuando lo escucho en las radios, te juro, uno mirá que tiene el cuero curtido hace 20 años que milita, ¿viste? Pero me sigue sublevando, porque a nadie, uno lo escucha 400, ¿viste? Pero son 3 muy antiobreros. periodistas. Cristina, bajo su gobierno, y también que ahora lo hace Milei, puso el impuesto al salario, de ganancias sobre el salario. ¿Se acuerdan? En su segundo mandato. Hubo varios paros nacionales por ese motivo. Y cuando había paros nacionales, Cristina atacaba al trabajador como una especie de privilegiado que no quería compartir su grandes beneficio beneficios. Decía con que los era sectores más empobrecidos. la aristocracia obrera. La aristocracia obrera. Milei acaba de hacer lo mismo. Milei acaba de imponer otra vez el impuesto al salario. Entonces, ¿por qué Cristina no se levanta contra el impuesto al salario que hace Milei? Porque lo hizo ella. Entonces el trabajador que dice, escúchame, yo salgo de la pobreza, ya me agarran el impuesto al salario. Y si vos pasás a ser, no hay clase media, vos sos pobre o rico, porque vos decís, Sí. si para ser pobre una canasta familiar, no sé, son palo 200, palo 300. Pasaste eso, ya con 1.400.000, pagás el impuesto al salario, o sea, la ganancia sobre el salario. Entonces uno ve que como hay una no es que son lo mismo, pues sería una simplificación, pero acá lo que estamos tratando de manifestar Son los hilos de continuidad. los hilos de continuidad, los intereses de clase comunes que existen, que por sobre todas las cosas tienen que ver con su ataque a la clase obrera. Después pueden diferir, que uno quiere un poquito más de importación, otro más de exportación, uno quiere que el sistema financiero sea así o asá, pero comparte mucho el ataque a la clase obrera. Sí. Es esto que decía Pablo de los sacrosantos intereses de la clase capitalista que nadie cuestiona ni quiere afectar, y en lo del impuesto al salario se ve muy claro porque ocurría lo mismo bajo el gobierno de Cristina, su segundo mandato, ganabas un poquito más de la canasta básica y ya te agarraba el impuesto al salario, y el discurso era muy regresivo, porque ella atacaba por falta de solidaridad a los que se rebelaban contra el impuesto al salario, la cuarta categoría. Y está hablando de una idea de redistribución de la miseria, ¿no? Entonces, Claro. sostener asistencialmente a los sectores más pobres era responsabilidad del trabajador que ganaba un poquito mejor que la mayoría y nunca una redistribución de las ganancias por arriba de lo que es la verdadera ganancia capitalista. Y mira, no lo dijimos, pero para que no digamos que no lo dijimos. Lo de seguridad. Lo de seguridad. Sí, terrible. Entonces ya dice que hace falta un plan de seguridad integral, porque esta idea de unir el problema de la miseria con la inseguridad no va más. Dice que hay que terminar con el consignismo del Claro. gatillo fácil y la desigualdad Por eso, social. entonces esto significa, Burrich se levantó a la mañana y dijo, aplaudió, eso lo tuvo a Bernie. Ojo, entonces, Sí. lo tuvo a Bernie. Entonces, esto es una cosa, por eso digo que la batalla cultural, Milei ganó. Entregó. No dice nada del protocolo represivo de Bullrich tampoco. No, ¿qué va a decir? El arte literario de no mencionar la semana aparte que reprimen a los jubilados y todo el país habla de eso. Y no lo dijo ahora y no lo dijo en la carta de 33 páginas. No, por eso es una, Es decir, son conquistas de la clase capitalista que ella dice para ser la alternativa de gobierno, el peronismo se tiene que ayornar. se tiene que ayornar todo esto.